¿Por qué Supremacía Alienígena es tan mala? Debido a la popularidad que tuvo Fuerza Alienígena, ya se había confirmado una nueva serie de Ben 10 incluso antes de que esta culminara. Hablo por supuesto de Supremacía Alienígena. Mucha gente opina que esta serie no estuvo a la altura de sus antecesoras, sobre todo si la comparamos justamente con Fuerza Alienígena, donde se desarrolló de muy buena manera el conflicto principal. Hubo un crecimiento en nuestros personajes y momentos icónicos que todos recordamos. En cambio en Ultimate, si bien es una continuación directa, por lo que se espera la misma calidad de Alien Force, se nota que hay ciertos cambios o decisiones que terminaron por alterar el rumbo de la serie, dándonos un producto que no es malo como tal, pero tampoco destaca mucho, más que en ciertos aspectos en concreto. No es terrible ni lo peor que ha hecho Cartoon Network, pero decir que no tiene errores sería una mentira. ¿Pero de verdad es inferior? Y si lo es, ¿cuáles son los motivos de esto? Bueno, enumeraré algunas de las razones por las que yo considero que Supremacía no estuvo a la altura de lo que todos esperaban. Iremos de la menos a la más grave, y al final daré mi opinión. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Vendida de humo. Uno de los problemas con los que contó la serie lo vemos tan solo desde su intro. En esta se nos muestran a todos los aliens que hasta ese momento habíamos visto que Ben usara. Todo normal hasta aquí, pero si nos damos cuenta hay varios héroes que no salieron en el show. Aliens como Artiguana, Materia Gris, Insectoide o los monstruos. No hay ni rastro de ellos en toda Supremacía. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué los pusieron en la intro si no iban a salir en la serie? Eso solo creó expectativas innecesarias en los fans de ver de vuelta a todos los aliens del Ben clásico, algo que obviamente nunca pasó. Al menos tuvimos la suerte de ver a XLR8 y Ultra T en el crossover con Generador Rex. Hubiera sido un crimen que Ultra T no saliera en este especial, siendo que encajaba perfecto con la temática tecnológica de Generador Rex. Imagino que pusieron a todos los aliens en la intro porque quedaría épico verlos a todos juntos, pero eso no sería más que una vendida de humo. Los nuevos aliens. Y hablando de los aliens, esto nos lleva al siguiente punto. Me parece que hay un problema con los nuevos en esta serie, al menos con los últimos. Los de la galaxia de Andrómeda estaban bien, y forman parte de la trama de la primera temporada. Camaleón también está bien, aunque solo apareció 2 veces. Y de todos diría que el mejor es Cloudwork. En específico hablo de esos aliens que se sienten como copias de otros aliens, y que sus apariciones no aportaron nada relevante. Como por ejemplo Fast Track, una copia de XLR8. Cuenta con algo más de fuerza que este, pero aparte de eso no tiene nada que lo haga resaltar, ni tampoco logró una gran hazaña. No es muy impresionante, y este fue el motivo por el que no estuvo en Omniverse, porque no sabían cómo volverlo más interesante. Aparte su competencia tiene un mejor diseño y es más querido por el fandom. Fast Track simplemente la tenía difícil. El siguiente es Itl, que su poder es comer todo lo que se encuentra a su paso, y luego dispararlos como rayos de energía, prácticamente igual que Opchok, solamente que Opchok tiene más carisma por su diseño. Además, si hablamos de poderes, Itl posee límites en qué tanta materia puede consumir. En cambio, Opchok puede ingerir comida indefinidamente por su estómago compartido, y estira su lengua para agarrar y comer cosas a larga distancia. Y por último, Yuri Rig, que de hecho este no es tan malo, y no es solo una vil copia de Ultra T, aunque también es inferior. Su habilidad es la de crear y destruir cualquier tipo de maquinaria en cuestión de segundos, similar a Ultra T, aunque hay que reconocerle que sus máquinas pueden ser muy complejas y útiles. Sin embargo, entre sus desventajas es que no es apto para el combate, y si no tiene algún mecanismo o máquina que pueda usar a su favor, entonces queda completamente indefenso. En cambio, Ultra T al menos puede defenderse disparando rayos de su ojo. Y además el primer diseño de Yuri Rig es horrible. Qué bueno que le pusieron ropa en Omniverse. Y se siente forzado que a fuerzas los quieren meter a todos en los últimos capítulos, como diciendo, hey, mírennos, aquí estamos, somos súper útiles, cuando la verdad es que Ben tenía mejores opciones. Los Supremos desperdiciados. A pesar de que se considera que la adición de los Supremos es uno de los pocos aciertos con los que cuenta la serie, la verdad es que estos están ampliamente desperdiciados por la misma. Sí, fue algo interesante y fresco darles formas evolucionadas a aliens que ya conocíamos, pero hay varios problemas con respecto a esto. Para comenzar, está muy desbalanceado el número de veces que ciertos supremos son utilizados. Sí, te estoy viendo a ti, un mongosaurio supremo, mientras que otros aparecen solamente 1 o 2 veces, y de paso no hacen nada. Además, en total solo aparecieron 9 supremos. Bueno, 8 si no contamos a Ultimate Ben. De todo el amplio repertorio de aliens que hay para escoger, solamente a 8 los volvió supremos.
Y lo peor es que hay varios momentos puntuales donde habría sido perfecto ver nuevos Supremos. Momentos donde sus apariciones no solo habrían estado justificadas, sino que habría servido para enseñar todas sus capacidades. Esta serie no manejó bien lo que debió ser su recurso más importante, y es que hay que ser honestos, muchos tienden a sobrevalorar a los Supremos. O sea, sí son muy fuertes, pero tampoco terminan siendo la gran cosa. Que Ben los utilizara no significaba que automáticamente ganaría una pelea. De hecho, muchas veces fue derrotado usándolos, como cuando Siphon venció a Mono Araña Supremo, el Dr. Víctor a Frío Supremo y Elena a Eco Eco Supremo. Los capítulos malos. Es normal que en las series existan capítulos de relleno, cualquier show los tiene, y Supremacía obviamente no sería la excepción, pero el que sea de relleno no significa que tenga que ser malo. Es más, hay muchos episodios que si son bien llevados pueden aportar cosas interesantes o desarrollar a los personajes aunque no se toquen temas de la trama principal. Ahí tenemos por ejemplo el episodio No es nada fácil ser Gwen, que básicamente nos cuenta cómo es la rutina diaria de la chica, y me parece de los mejores capítulos de Supremacía. O el episodio La transformación de Eunice, donde conocemos al prototipo del Omnitrix, el Unitrix. Son interesantes estos capítulos porque enriquecen el mundo de Ben 10, pero hay otros episodios, varios de hecho, que ni cómo ayudarlos. No llegan a nada, son aburridos o rompen con la seriedad que la misma serie nos quiere vender. Por ejemplo, Gloria Reflejada. Se supone que estábamos en un punto en el arco de Agregor donde nuestros héroes tenían que buscar las piezas del mapa del infinito, y ya habían perdido una. Y de repente en el siguiente episodio aparecen ayudando a Kashi y JT a ser populares. Y así como este, hay varios capítulos igual de malos. Huevos Jurásicos, La Gran Historia, Saludos de Tekadon, entre otros varios. Y de hecho el episodio peor calificado de las 4 series principales de Ben 10 es uno de aquí mismo, La Madre de Todos los Vicios. Ultimate tiene buenos episodios, como Sacrificio Supremo o El Fuerte de la Creación, pero no podemos negar que le pesan y mucho los malos. El Ultimatrix. No hablaré mucho sobre esto, porque ya tengo todo un video hablando de lo malo que es el Ultimatrix. Pero resumiendo, esta es una versión inferior al anterior reloj que tenía Ben. Está lleno de fallas y errores, y puso en peligro la vida de Ben en varias ocasiones. Por dar ejemplos, cuando Ben regresaba a su forma normal lo hacía con su ropa de siempre, aunque tuviera otra cosa puesta. Por este detalle en 2 ocasiones casi se muere, una congelado y otra ahogado. O también está el fallo del reloj que provocó que los Supremos tuvieran conciencia. No tenía el seguro de vida que protegía a Ben de morir, y tampoco tenía la suficiente energía para revertir el efecto de los DNA Aliens. En resumen, lo único destacable del Ultimatrix son los Supremos, y estos ni siquiera fueron creados por Asmuth, fue la idea de Albedo. La falta de desarrollo. Otra de las razones por las que Ultimate es criticada es por la falta de desarrollo a los personajes, en especial a los villanos. Casi todos menos uno están súper desperdiciados, sobre todo el enemigo final Diagon. Lo que le hicieron al pobre no tiene nombre. Pero vamos por partes, hablemos de cada uno por orden. Agregor es el primer villano de la serie. Tenía un objetivo claro, volverse el ser más poderoso del universo, y sabía cómo alcanzarlo, robándole los poderes a un bebé Alien X. Pero nunca nos dicen por qué quiere hacer esto. No conocemos nada de su pasado, y nunca se nos explica sus razones o motivaciones. ¿Cómo sabía del mapa del infinito? ¿Cómo se enteró de la existencia del bebé celestial? Eso tampoco lo sabemos. Él simplemente es malo porque sí, y al final solo sirvió para que Kevin absorbiera sus poderes y más nunca lo volvimos a ver. Además, jamás me gustó que la razón por la que siempre ganaba era o por la incompetencia de los plomeros, que eran unos inútiles, o porque el guión estaba de su parte. De verdad, que si los héroes nunca le pudieron ganar fue porque el guión simplemente no se los permitió. Y ya con el cambio de Omniverse de que los osmosianos no existen, bueno, solamente lo hace quedar peor. En el caso de Kevin Supremo, opino que es el mejor villano de Ultimate. Obvio, como ya conocemos a Kevin, sabemos de primera mano todo su contexto. Aquí el poder lo ha corrompido, y esta nueva forma lo hizo sacar todo lo malo que guardaba dentro de sí. Su odio, sus rencores, sus vergüenzas, y todo esto acompañado de un hambre de poder insaciable que no hace más que crecer y crecer con el paso de los días. Pero aún así guardaba algo de humanidad dentro de él, o al menos al principio, al intentar alejarse de Gwen para no dañarla. Pero finalmente cedió ante sus impulsos.
Kevin una vez más deja ver esas inseguridades que tiene de ser un monstruo, un conflicto que ya ha tenido antes, y en vez de negarlo comienza a aceptarlo, solo que ahora como el poder lo ha cambiado, piensa que ese es su verdadero yo, exteriorizando de paso algunas cosas que siempre tuvo guardadas. El resentimiento contra su padrastro por correrlo de la casa a los 11 años, sus celos de que a Ben lo aclamen por ser un héroe, y que él siempre se ha visto como una abominación, o la ira que sentía contra todo aquel que le había hecho algo en el pasado. Sin dudas fue el mejor villano, aunque tuvo un final muy acelerado, y su pelea con Ben fue súper insatisfactoria. Parecía que la relación de Charmcaster y Gwen llegaría a algo, no sé, tal vez volviéndose amigas o convirtiéndose en un antihéroe, pero no, volvió al status quo, regresó a ser una villana, y peor, terminó loca, tóxica, sola, engañada y con daddy issues, el paquete completo, y en verdad me apena que no hicieran nada más con ella. Tenía un grandísimo potencial y fue desaprovechado. Desafortunadamente inició siendo una y terminó siendo la misma. Michael a esta altura ya solo es un chiste, cada vez que aparecía solo era para humillarlo más. A pesar de que la tercera temporada se centra en los Caballeros Eternos, estos son súper secundarios y olvidables, y ni Enoch o Driscoll fueron relevantes. El único que destacó fue Sir George, y lo único para lo que sirvió fue para morirse. Todo lo relacionado con el lore de Ascalon, el pasado de George y la invención de los caballeros sí está bueno, pero le quita muchos puntos que todos sus miembros sean tan aburridos. Además ya era común que ellos fueran enemigos de fondo, tipo los patrulleros de los Power Rangers. ¿Y quién respeta a los patrulleros de los Power Rangers? Y para colmo, todos se mueren peleando contra el Círculo de la Llama Eterna, y nunca volvemos a saber de ellos. Y los que aparecen en Omniverse no son más que una minúscula facción que quedó por ahí. Y hablando del Círculo de la Llama, estos son igual de irrelevantes que los caballeros. Solo sirvieron para cuidar a Vilgax y luego fueron engañados. También todos se murieron, y nadie se acuerda de ellos. Ni en Omniverse salieron, ya con eso les digo todo. Lo que le hicieron a Diagon fue terrible, un ser todopoderoso, lovecraftiano y súper antiguo, que estuvo 2 temporadas jodiendo para que rompieran su sello y fuera libre. Fue vencido por Vilgax y Siphon de la manera más insípida y anticlimática de todas. Lo absorben con una maquinita y todo su poder se lo queda a Vilgax. Es que no tiene sentido. ¿Por qué se molestó Asmund en darle una espada a George cuando pudo construir esta máquina y atrapar a Diagon él mismo? Y si es que en el pasado no existía esta tecnología, ¿por qué no lo hizo ahora en el presente? Él sabía que Diagon era una amenaza para todo el universo. ¿Y saben qué es lo peor? Que el conflicto entre caballeros y esotérica no lleva a nada. Vilgax terminó acaparando toda la atención, y dejó a la copia de Cthulhu como un vendehumo. Y ya ni qué decir de Vilgax. A estas alturas ya no imponía nada como en la serie clásica. Daba pena más bien. Toda la serie se la pasó en una pecera siendo cuidado, cuando se supone que tenía prohibido estar en la Tierra. En el momento en que Ben lo vio, debió llamar a los plomeros para que lo sacaran del planeta o lo metieran al proyector, pero en lugar de eso dejó que se quedara ahí. Ya luego se volvió el sirviente de Diagon, y después lo traicionó y robó su poder. Todo para que solo 3 Doritos después perdiera contra un Ben que ni siquiera tuvo la necesidad de transformarse. En conclusión, los villanos de este show no crecen, están mal aprovechados, y muchos de ellos son ayudados por guionazos para obtener lo que quieren. La soberbia de Ben. Y para terminar, una de las cosas que más odiaron los fans fue esa actitud tan insufrible que adquirió Ben luego de que su identidad como superhéroe se volviera pública. Se le subió totalmente la fama a la cabeza, y esto lo volvió por mucho tiempo alguien arrogante. Entiendo perfectamente que esta etapa del personaje a muchos no les haya gustado, la verdad a mí tampoco. Él se comporta de manera detestable, y las decisiones que toma son cuando menos cuestionables, como cuando se multiplicó para ir al cine en vez de ver el partido de su novia. Ya a este punto Ben se estaba volviendo muy irritante. Si un protagonista tiene esta actitud y no se le da un buen desarrollo, terminará siendo odiado. Al menos al final de la primera temporada vemos como él mismo reconoce que se ha vuelto demasiado arrogante, y ya en los futuros capítulos deja un poco de lado esta forma de ser. Estos solamente fueron algunos puntos que a mi vista hicieron que Supremacía Alienígena no alcanzara todo su potencial. Esta serie no es mala, pero tampoco destaca más allá de unas cuantas cosas. Aunque también hay que ser conscientes que muchas veces los escritores tienen una idea de hacia dónde y cómo quieren llevar una serie. Sin embargo, los directivos y gente de mayor poder terminan obligándolos a cambiar ciertas cosas, y por ello terminamos con un producto diferente al que sus creadores tenían planeado en un inicio. Aún así, no me parece lo peor que han hecho de Ben 10. Para eso ya tenemos el reboot.
Igualmente quiero dejar claro que a mí sí me gusta mucho Supremacía, disfruto varios de sus capítulos, aunque sé reconocer que tiene sus fallas, como todo. Pero bueno, ahora dime, ¿qué otras cosas consideras que afectaron a Supremacía Alienígena? Te leo en los comentarios.